Ya chicos, buenos días a todos nuevamente. Ya empezamos con la grabación. Eh, Como les estaba mencionando, hoy empezamos ya con lo que es la primera ley de la termodinámica y vamos a ver trabajo y calor en procesos termodinámicos, ¿sí? Es como lo que hoy vamos, nuestro objetivo es tratar de ver. Entonces, el objetivo de la clase es ver lo que es el trabajo en los diferentes procesos termodinámicos y en procesos termodinámicos principalmente sencillos, que es lo que vamos a ver hoy. ¿Ya? Bien, antes de empezar con el trabajo y el calor, que son dos formas de energía, ¿sí? Y que vamos a ver, vamos a dar como una introducción a lo que es la primera ley de la termodinámica, ¿sí? Eh, ¿De dónde sale, de dónde surge un poco lo de la primera ley, o en qué se basa, mejor dicho, la primera ley de la termodinámica en términos generales? En términos generales, la primera ley de la termodinámica es una forma de expresar el principio, perdón, de conservación de la energía, ¿sí? Ustedes saben que este principio dice que la energía no se crea ni se destruye, sino que solamente se transforma, ¿ya? Entonces, la energía es todo lo que mueve el mundo, ¿sí? Si hay energía, hay vida, ¿no? Entonces, ¿qué determina que unas moléculas se puedan formar o no, o qué reacciones se puedan ocurrir o no, si hay energía? Entonces, ¿qué es la energía? La capacidad de hacer un trabajo. Así, o sea, uno puede definir la energía de muchas formas, ¿sí? Pero la vamos a definir, nos vamos a centrar en esta definición, que es la capacidad de hacer un trabajo. Si usted tiene energía, hace un trabajo. Ahora, lo otro que es el trabajo, es el movimiento contra una fuerza opuesta. Usted desde que se levanta está luchando contra la fuerza de la gravedad, ¿cierto? Entonces, el movimiento contra una fuerza opuesta. Incluso para abrir los ojos, usted está haciendo un trabajo, ¿no? Entonces, recordando este principio de que la energía no se crea ni se destruye, sino que solamente se transforma de una forma a otra o de un lugar a otro, y todos los cambios químicos y físicos resultan solamente de una conversión de energía, ¿sí? Todo en este universo que conocemos resultan de cambios de conversiones de energía, ¿sí? Ahora, nosotros vamos a estudiar cómo el sistema va a intercambiar energía. Nosotros ya sabemos qué es un sistema, ¿sí? Y ahora lo que vamos a estudiar es cómo intercambia energía con sus alrededores en términos de trabajo realizable o de calor transferible. Ese es el objetivo de la primera ley, ver o estudiar cómo el sistema intercambia energía con los alrededores en términos de trabajo realizable o de calor transferible, ¿ya? ¿Y por qué? Vamos a ver por qué es tan importante eso para nuestra humanidad, ¿no? Para el desarrollo humano. Bien, entonces, nosotros ya vimos muchas definiciones como presión, volumen, temperatura, las recordamos y recordamos también las leyes de los gases. Ahora, lo que necesitamos ahora es saber o recordar qué es el estado de un sistema, ¿ya? Recuerden que el estado de un sistema se describe con los valores de presión, volumen y temperatura, y si tenemos un diagrama de presión-volumen, lo podemos graficar como un punto sobre ese diagrama, ¿ya? Ahora, el proceso termodinámico es un estado, es el cambio en el estado de un sistema. Entonces, proceso, cambio, ¿sí? Entonces, ¿cómo cambia, por ejemplo, este sistema de un estado inicial a uno final? Es a través de ese proceso que se llama proceso termodinámico, ¿ya? Generalmente estudiamos procesos que ocurren lentamente, de tal manera que uno asume que pasa por una serie de pasos intermedios, ¿sí? Para tratarlo como un proceso reversible, ¿ya? En general. Recuerden que lo habíamos mencionado en otro momento. Ahora,
En este diagrama podemos ver que los puntos son estados, ¿sí? Si a ustedes les dicen caracterice el estado de un sistema, por favor tome nota. Si ustedes les piden caracterizar el estado de un sistema, es describir este estado, este puntito. ¿Qué significa? Obtener todas las coordenadas, presión, volumen y temperatura, ¿sí? Básicamente, y así de esa manera, con esas tres variables, usted está describiendo el estado del sistema. Y por eso nosotros, cuando vimos lo de los gases, manejamos las expresiones que nos permiten de caracterizar un estado de un sistema. Ahora, cuando hablamos de proceso termodinámico y cómo cambia a otro estado, entonces, y vemos que en este diagrama, presión, volumen o diagramas PV, se representa como una línea continua entre dos estados de los sistemas. Y entonces nuestra finalidad ahora es ver cómo en este proceso se intercambia trabajo y calor, o se hace calor, perdón, se hace un trabajo o se transfiere calor en el sistema que estamos estudiando, en el proceso termodinámico que estamos estudiando. Y ese es como nuestro objetivo principal. ¿Ya? Todas estas transformaciones o estos procesos termodinámicos pueden ser abiertos. ¿Qué significa abierto? Que solamente, o sea, que el estado inicial es diferente al final, ¿sí? A esto se le llama una transformación abierta. Y una transformación cerrada es aquella donde el estado inicial es el mismo que el estado final. Esto también se le llama en termodinámica, se llama ciclo termodinámico. ¿Ya? Algunos de ustedes ya lo han escuchado, ya han trabajado con ciclos termodinámicos y saben que es importantísimo en termodinámica los ciclos termodinámicos. Para hacerles, a los que no saben, para darles como una adelanto, los ciclos termodinámicos son los que se utilizan, por ejemplo, para las máquinas caloríficas como nuestro auto, ¿cierto? Que trabajan con un ciclo termodinámico. Y el saber y el conocer de los ciclos termodinámicos hacen que cada vez haya máquinas más eficientes, ¿sí? Bien, por eso es tan importante. Ahora, nosotros hablábamos de procesos reversibles, ¿cierto? Y en general, cuando nosotros hablamos de procesos reversibles, es cuando nuestro estado final es muy próximo al estado inicial, en general, ¿sí? Pero eh, cuando nosotros hablamos de estos cambios pequeños, ¿sí? Estos cambios pequeños, por ejemplo, aquí que está cambiando en el volumen, ¿sí? Se fijan. Entonces tendríamos lo que nosotros llamamos en matemática, un diferencial, ¿sí? De volumen. ¿Por qué? Porque es una transformación pequeña, una transformación infinitesimal. Entonces, cuando nosotros queremos eh, estudiar como cambios más grandes, podemos estudiar ese cambio como si se hubiera dado en pequeñas etapas, ¿sí? En pequeños cambios infinitesimales. Y recuerden que en matemáticas, si uno estudia pequeños cambios infinitesimales y los suma, eso le da una integral. Entonces, el primero que vamos a trabajar de estos cambios infinitesimales es cuando cambia el volumen, ¿sí? Y aquí viene la definición del trabajo en procesos termodinámicos. Entonces, nuestro principal objetivo del día de hoy, como se los había mencionado, es, o más específico ya, un objetivo específico del trabajo de hoy, es entender cómo podemos calcular el trabajo en los procesos termodinámicos, ¿ya? Cuáles son sus expresiones para los diferentes tipos de procesos termodinámicos. Y eso. Entonces, si tenemos un cilindro, que es un sistema muy sencillo, con un pistón, que recuerden que es una pared móvil, estos son paredes fijas,
¿sí? Rígidas, y este es el gas. ¿Ya? Entonces, si ustedes como investigadores suben o bajan este pistón, hay un cambio en el volumen. Si suben un poquito o bajan un poquito, el cambio en el volumen es infinitesimal, ¿sí? Si hay un cambio en el volumen, se dice que hay un cambio, que hay una realización de trabajo. ¿Por qué? ¿Y por qué viene esto? Ustedes se acuerdan que es el trabajo en física, la definición de trabajo en física, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de la definición de trabajo en física? Les repito la pregunta. ¿Qué es fuerza? ¿Qué es trabajo en física? ¿Alguien que se acuerde? ¿Vieron física? Fabiola Sánchez, por ejemplo. ¿Se acuerda de qué es el trabajo en física? Fuerza por distancia. Fuerza por distancia. Exacto. Entonces, nosotros tenemos que en física nos dijeron que era fuerza por distancia. Y que es menos, ¿cierto? Fuerza por distancia. Entonces, a raíz de esto, el trabajo en termodinámica, ¿sí? En un sistema termodinámico es presión por el diferencial de volumen, ¿ya? Porque es como si la distancia que estuviéramos recorriendo fuera esta, que es un cambio en el volumen, y la fuerza aquí es la presión, porque recuerden que la presión es fuerza por unidad de área. ¿Ya? Entonces, el sistema, ¿sí? Mi sistema termodinámico, para mi sistema termodinámico, puedo definir el trabajo como presión por el diferencial de volumen. ¿Ya? Como este trabajo realizado es sobre el sistema, ¿ya? Entonces le ponemos un menos, ¿ya? Aquí. Si fuera que el sistema lo hiciera, podríamos ponerlo positivo, así cuando el trabajo lo realiza el sistema sobre el exterior, ¿sí? Sobre el entorno. Entonces este podría ser un más, ¿ya? En algunos libros lo trabajan como positivo, ¿sí? Porque definen el trabajo realizado por el sistema. Pero como nosotros vamos a definir el trabajo realizado sobre el sistema, entonces le ponemos un menos. Finalmente eso no cambia mucho, es solamente una cuestión de definición porque la magnitud siempre va a ser la misma y el signo lo definimos nosotros como menos, en este caso PdB, ¿no? Entonces, haciendo el símil con física, por eso el trabajo se define así. Como hacemos cambios infinitesimales, entonces hablamos de un trabajo para un proceso reversible, ¿ya? Porque hacemos cambios pequeñitos. Y siempre el estado final, ¿sí? Digamos que este es el estado final, va a estar próximo al inicial, ¿ya? Entonces, si nos devolvemos, ¿ya? Podemos llegar al inicio supuestamente sin pérdida de energía ni nada. Entonces, así hablamos de un proceso reversible, ¿ya? Y que generalmente los procesos reversibles son los que están en equilibrio. Bien, entonces esta sería mi expresión general para calcular el trabajo en termodinámica, en procesos termodinámicos. Ahora, lo voy a escribir aquí, por favor, para que ustedes lo anoten en su cuaderno. Este trabajo lo vamos a denominar trabajo presión-volumen. ¿Sí? No le voy a poner el apellido cada que voy a hablar de él, no. ¿Sí? No, simplemente todo trabajo que definamos con esta expresión en termodinámica para los procesos termodinámicos lo vamos a llamar trabajo presión-volumen.
¿Por qué? Porque hay una combinación de cambio de volumen y presión para que se pueda dar el trabajo, ¿sí? Para que podamos calcular el trabajo. ¿Hay otros tipos de trabajo? Sí, varios. Después los vamos a ver. Esos trabajos se llaman no PD en general, ¿sí? Entonces, hay trabajos que son no PD. ¿Qué significa eso? Que no tienen que haber cambios de volumen para que haya trabajo, ¿sí? Sino que estamos hablando de otro tipo de trabajo que son trabajos, por ejemplo, un trabajo eléctrico, ¿sí? El trabajo que hace un pájaro cuando sube a la rama de un árbol. Entonces, este todavía no lo vamos a ver, ¿sí? Y el que vamos a ver es este, ¿ya? Bien, todo el que esté asociado a un cambio de volumen, ¿ok? Entonces, desde ese punto de vista tenemos un trabajo de expansión y de compresión. De expansión cuando aumenta el volumen. De compresión cuando disminuye el volumen. ¿Sí? Entonces, aquí disminuye el volumen, se dice compresión, volumen final menor que el inicial, trabajo de expansión, volumen final mayor que el inicial. ¿Ya? Entonces, ustedes le dicen, si el sistema se expande, ya sabe que el volumen final es mayor que el inicial. Bien, y si se expande, entonces, como el volumen final es mayor que el inicial, este diferencial va a ser positivo. Como la expresión es negativa, entonces finalmente más por menos da menos. El trabajo de un proceso de expansión es negativo, da un signo negativo. Si el gas se contrae o se comprime, ¿sí? Este va a ser negativo, porque el volumen final es menor que el inicial, y menos por menos da más, así que el trabajo de compresión nos va a dar positivo. De esa forma ustedes catalogan, o sea, de esa forma ustedes pueden evaluar si lo que ustedes están haciendo en el problema, en el ejercicio, está correcto, ¿ya? Ahora, entonces nuestra expresión general para calcular el trabajo reversible, ¿sí? Es menos PdV, pero cuando hacemos evaluamos muchos cambios infinitesimales, ¿cierto? Un proceso de un cambio de volumen lo evaluamos a través de cambios infinitesimales, tenemos que ponerle acá una integral, ¿sí? Que es la suma de de varios cambios infinitesimales. Entonces, ustedes saben que cuando nosotros integramos, cuando graficamos esto, ¿ya? Me va a dar un área bajo la curva, ¿sí? Y la integral entonces sería el área bajo la curva. Entonces, el trabajo total, como dice aquí, cuando el volumen cambia del volumen inicial al volumen final, sería la suma de todas cantidades infinitesimales de trabajo. ¿Ya? Y el trabajo efectuado por el entorno sobre el sistema estaría dada por el área bajo la curva, ¿sí? Porque la integral es el área bajo la curva. En un diagrama presión-volumen, ojo, en un diagrama presión-volumen. Si yo les cambio los ejes, ¿sí? Entonces no se cumple eso, ¿ya? Esto es para un diagrama presión-volumen, ¿ya? Obviamente, por la definición de trabajo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Si no hay ninguna pregunta, entonces avancemos. Y recordemos o repasemos. Procesos reversibles, ¿sí? Antes de continuar, quiero hacer un paréntesis acá en lo que es el proceso reversible e irreversible, la diferencia entre ambos, porque el trabajo no se calcula de la misma forma en ambos, ¿ya? Entonces, para el proceso reversible es como si siempre el estado siguiente
estuviera próximo al inicial, ¿sí? Entonces, el estado ¿ya? Mi estado inicial y mi estado final, ¿ya? Y son pequeños, entonces son pequeños cambios. Digamos entonces un diferencial de volumen, ¿ya? Por eso en el proceso reversible, entonces como es una sumatoria de pequeños cambios, el trabajo yo siempre lo voy a definir de forma genérica como menos P de B, ¿sí? De forma genérica. Y la integral. Porque son pequeños cambios infinitesimales, dice que un proceso reversible es aquel en el que el sistema está siempre próximo al equilibrio, ¿ya? Infinitesimalmente próximo al equilibrio. Y un cambio en las condiciones podría invertir el proceso, ¿ya? Para devolver al sistema y su entorno al estado inicial, ¿sí? Si este es el estado inicial y este es mi estado final. Entonces, esto es una idealización. ¿Por qué es una idealización? Porque fíjese que si usted camina 2 pasos hacia adelante y se devuelve de la misma manera que los avanzó 2 pasos hacia atrás, usted dice, ah, estoy como en un equilibrio, porque finalmente me quedo aquí mismo y no avanzo, ni retrocedo, sino que estoy como en este espacio, ¿sí? Y eso sería, usted podría decir, si estoy haciendo un proceso reversible, voy y vuelvo, y son solamente 2 pasos chicos. Ahora, si usted fuera de estricto rigor, este proceso no sería reversible. ¿Por qué? Porque la energía que usted gastó para dar 2 pasos, esa no la recuperas. Esa ya se gastó, ¿sí? El calor que tú liberaste en gastarse en esos 2 pasos y en devolverlos, no se recupera. Ahora, si los puedes despreciar. ¿Por qué? Porque son pequeños. Son muy pequeños. Entonces, por eso, cuando son pequeñas esas cosas que nosotros despreciamos, podemos hablar de un proceso reversible. Por eso se dice también que es una idealización, porque en general, en estricto rigor, todos serían procesos irreversibles. Ahora, los estados o los sistemas que están en equilibrio son los que tienen o están en procesos reversibles. Y todas las fórmulas que nosotros, o la fórmula de trabajo que vimos, que es esta, solamente se aplica a este tipo de procesos reversibles. Ahora, un proceso irreversible, que también se llama proceso natural, ¿por qué? Porque todos los procesos prácticamente son irreversibles, ¿cierto? Pero procesos irreversibles son aquellos que se dan de manera brusca. Entonces, si un gas cambió bruscamente del estado inicial al estado final, ¿ya? Es muy difícil despreciar la energía, ¿ya? que el sistema gastó cuando es un cambio brusco. Es muy difícil despreciar esa energía porque realmente cuando es un cambio brusco se gasta más energía o no es que se gaste más energía, sino que despreciar esa energía es más difícil porque son cambios bruscos. Son cambios más grandes, no son infinitesimales, ¿sí? Por ejemplo, usted puede usted puede tener el mismo cambio de volumen, ¿sí? Acá en el reversible y acá en el irreversible. El mismo cambio en el volumen. Pero tú lo estudias de manera reversible porque se hizo como lentamente. Entonces estudias como una sumatoria de cambios. En cambio, como se hizo rápido, no puedes integrar. No puedes estudiarlo como una sumatoria de cambios pequeños. Entonces, la expresión para el trabajo irreversible, ¿sí?, va a ser igual a menos la presión externa por el delta de volumen, ¿sí?
Entonces, solamente el cambio, el estado final y el inicial del volumen va a participar aquí en esta expresión y la presión externa, ¿sí? Porque el cambio brusco va a depender de la presión externa, ¿sí? Entonces, finalmente, la presión externa con respecto a la presión interna va a prevalecer y por eso es que yo dejo la presión externa aquí como protagonista. En cambio, aquí esta presión es la presión del sistema, ¿sí? A veces es la misma externa, pero esta sería la presión prácticamente del sistema. Bueno, esa es como la diferencia entre estos dos procesos. No sé si les queda claro esta parte. Tenemos entonces estas dos expresiones para procesos reversibles e irreversibles. ¿Sí? Uno se integra, el otro no se integra. Uno tiene la presión del sistema, el otro tiene la presión externa. ¿Sí? En el uno se integra el diferencial de volumen también y aquí no, simplemente es un delta de volumen. Bien, ya vamos a hacer un ejemplo para ver cómo se integra y cómo se calcula esto. Bien, los procesos, entonces, dependiendo del cambio de volumen y dependiendo del tipo de proceso, es que nosotros podemos calcular la cantidad de trabajo que realiza un proceso termodinámico. Entonces, ustedes saben que nosotros tenemos procesos isocóricos, procesos isobáricos y procesos isotérmicos en primer lugar. Eso es lo que vamos a ver. Nos vamos a centrar hoy en estos. Proceso isocórico, si ustedes tienen un diagrama presión-volumen, el proceso isocórico es una línea vertical. ¿Por qué? Porque el volumen no cambia. Isocórico de volumen constante. Si ustedes tienen una línea horizontal en un diagrama de estos, la presión es la que no cambia y sería el proceso isobárico. Y si cambian la presión y el volumen, pero tienen una hipérbola en un diagrama presión-volumen, entonces el proceso es isotérmico, como ya lo vimos en la ley de Poile. Así que es importante que ustedes aprendan a diferenciar este tipo de procesos, cada uno de estos tipos de procesos en los diagramas. ¿Por qué? Porque uno de los objetivos también es que ustedes aprendan, o de los objetivos específicos es que aprendan a graficar los diferentes tipos de procesos termodinámicos. No solamente en diagramas presión-volumen, sino en diagramas presión-temperatura, volumen-temperatura, que ustedes puedan aprender a graficar y a identificar todos estos procesos en un gráfico, ¿sí? Que aprendan a leer gráficos, es importante. Bien, entonces, ustedes saben que los procesos isotérmicos por ley de Boyle son hipérbolas, ¿ya? Son con la guatita así, en un diagrama presión-volumen. No al revés, que a veces me los grafican al revés, ¿ya? Por favor. Ahora, vamos a empezar con el primer proceso, que es el proceso isocórico. Partimos con la expresión general para los procesos reversibles, que es en lo que nos vamos a concentrar hoy. Procesos reversibles, cálculo del trabajo en procesos reversibles. Entonces, la expresión general es esta. Si tenemos un proceso isocórico, el volumen es constante. Por lo tanto, no hay cambios en el volumen. Tenemos una línea recta vertical en un diagrama presión-volumen y ustedes ven que no hay área bajo la curva. No hay cambio en el volumen. Si no hay cambio en el volumen, esta expresión se me convierte en cero, ¿sí? Entonces, no hay trabajo PV. Ojo, no hay trabajo, presión, volumen en un proceso isocórico. No lo hay, ¿ya? Es cero. Para proceso isobárico, que trabaja a presión constante y lo podemos ver como una línea horizontal en un diagrama presión-volumen, si ustedes se fijan en la expresión general, la presión, si es constante, sale de la integral y me queda
la integral del diferencial de volumen, ¿sí? Esto me queda menos P por delta de B, porque ustedes saben que la integral del diferencial de volumen es B, ¿sí? Y fíjense que me queda menos P por delta de B. Se les parece el irreversible, pero no es irreversible. ¿Cuál sería la diferencia con el irreversible? ¿Quién me la dice? ¿Quién encontró la diferencia? Dayana, por ejemplo, ¿me podrías decir cuál es la diferencia entre la expresión del reversible y el irreversible isobárico? Puede ser que en el proceso irreversible considera la presión externa. Exacto. Muy bien, gracias, Dayana. Exactamente, están atentos, eso me parece bien. La presión en el proceso irreversible es la externa, aquí no, es la del sistema, ¿ya? Está la presión interna del sistema. Entonces, esto es menos P delta de B, ¿sí? Para el proceso reversible isobárico, ¿ya? Entonces, si hay trabajo, vemos que el área bajo la curva es un rectángulo de base BF menos BI y de altura P. ¿Ya? Ese es el área bajo la curva. Continuemos. Procesos isotérmicos. Entonces, yo me imagino que usted ahí está en su cuadernito escribiendo las expresiones para tenerlas más a la mano y no solamente en las diapositivas. ¿Sí? Entonces, en el proceso isotérmico a temperatura constante, que ya sabemos que es temperatura constante, vamos a evaluar la integral. Esta es la fórmula general, ¿sí? Fíjense que en el proceso isotérmico cambia tanto el volumen como la presión. Entonces, la presión, ¿cómo la integramos? Tenemos que transformarla o tenemos que reemplazarla en términos de volumen, ¿ya? ¿Y cómo lo hacemos? Asumimos comportamiento ideal. Obviamente esta expresión va a servir solamente para sistemas que se comporten de manera ideal, ¿no? Y aplicamos la ecuación de estado para reemplazar la presión, ¿sí? Ustedes saben que la ecuación de estado del gas ideal es PV igual a nRT, y por lo tanto, si tú despejas la presión, te va a dar igual a nRT dividido volumen, ¿ya? Y eso es lo que nosotros despejamos acá, ¿sí? O reemplazamos acá. Entonces ya me queda N por R por T, que las tres son constantes. ¿Por qué? Porque tengo una cantidad fija de gas, tengo R, que es la constante de los gases, y tengo la temperatura constante, porque es un proceso isotérmico. Y me queda la integral de 1 partido B por el diferencial de volumen. Ustedes saben que la integral de 1 partido B por la integral de por el volumen es la integral de 1 partido B por el diferencial de volumen es igual al logaritmo natural de B. ¿Ya? Eso, si ustedes no se acordaban, se lo aprenden ya de memoria, ¿ya? Ahora, volumen, como esta integral es evaluada entre volumen inicial y volumen final, ¿sí? Entonces, ustedes claramente tienen que evaluar esto entre volumen final menos logaritmo de volumen inicial, ¿sí? Y saben que por regla de los logaritmos, logaritmo de volumen final menos logaritmo natural de volumen inicial es lo mismo que escribir logaritmo de volumen final dividido volumen inicial, ¿sí? Obviamente logaritmo de este cociente, por eso se coloca un paréntesis, ¿ya? Pero para que sepan y para que lo recuerden, porque a veces necesitamos esta forma, ¿sí?
La mayoría de veces vamos a usar esta forma que queda aquí arriba, pero a veces necesitamos usar esta expresión de acá. ¿Ok? Es importante por eso que sepan de dónde viene la integral y cómo y la expresión. Entonces, en conclusión, la expresión para el trabajo isotérmico es menos nRT, logaritmo natural de volumen final dividido volumen inicial. Esto es el área bajo la curva, bajo esta curva naranja, en un diagrama presión-volumen para un proceso isotérmico. ¿Sí? Un proceso isotérmico generalmente lo podemos hacer así en el laboratorio. Tienen una sustancia aquí, por ejemplo el gas, en el cilindro, y ese cilindro lo meten a un baño María, ¿sí? A algo que le permita a este gas mantenerse a la misma temperatura del baño, a pesar de que el gas se expanda o se comprime. Entonces me aseguro que a través de este reservorio de energía, que puede ser un baño María, puede ser algo parecido, esta temperatura de aquí se mantenga constante. ¿Okay? Bien. ¿Por qué les quería mencionar esa parte experimental? ¿Sí? Porque la expansión isotérmica, ¿ya? En ese reservorio de energía le entrega calor al sistema para que esto se mantenga a una temperatura constante. ¿Ya? En cambio, en una expansión que se llama libre, en un experimento que se llama libre, expansión libre, tenemos aquí, por ejemplo, en la misma cantidad de gas, ¿sí? El mismo volumen, fíjense, inicial, ¿sí? Y tenemos el mismo volumen final, el mismo en ambos. Tenemos el mismo gas, todo. Lo que cambia es que aquí en el isotérmico, en el experimento de la expansión isotérmica, tenemos un pistón, ¿sí? Una pared móvil, y aquí encima de esa pared móvil hay aire, ¿ya? Y ustedes saben que el aire ejerce una presión, la presión atmosférica. Entonces, este gas tiene que vencer esta presión para poder expandirse hasta su volumen final, ¿sí? Además que le está entrando calor para mantener la temperatura constante. En cambio acá, la expansión libre, este es una membrana, ¿sí? Que el experimentador la rompe desde afuera, ¿sí? O también como si fuera una válvula que la abrieran de afuera. Y aquí encima hay vacío, no hay aire, ¿sí? No hay aire, no hay nada, hay vacío. Entonces el gas se va a expandir sin hacer ninguna fuerza, sin tener ninguna presión opuesta que vencer, porque no hay aire, solamente hay vacío. Y apenas le rompan la membrana de manera externa, ni siquiera él va a tener que romperla, él se expande. ¿Ya? ¿Qué encontraron en este experimento? Este experimento se llama el experimento de Joule. Después lo vamos a ver en más detalle, o Joule. Bueno, que como no hay una presión que vencer, ¿sí? Esto sería cero. Por lo tanto, en la expansión libre, el trabajo sería igual a cero. Hay un cambio en el volumen, ¿sí? Entonces, el trabajo PV aquí sería igual a cero. No porque no haya cambio en el volumen, sino porque no hay una fuerza opuesta que haya que vencer, ¿ya? A diferencia del isotérmico, que ya vimos el gráfico, ¿sí? Y ya sabemos que se calcula como menos nRT, logaritmo natural de volumen 1, volumen 2. Entonces, este es diferente de cero. Entonces, como conclusión, si nosotros tenemos el mismo estado inicial, ¿sí? Fíjense por favor, tenemos el mismo estado inicial.
porque ambos tienen el mismo estado inicial, este volumen inicial, el mismo estado inicial, incluso la misma presión, podríamos decir. Y los dos se expanden, ¿ya? Uno inicial, uno final, uno llega a este volumen final y el otro también, ¿sí? Pero este de aquí lo hace por este camino azul, que es el camino isotérmico, ¿sí? Entonces, el trabajo sería diferente de cero y el trabajo sería el área bajo la curva. Pero este no tiene una fuerza una presión que vencer y por lo tanto no tiene un trabajo. Este es igual a cero y este no está graficado acá, ¿sí? Pero ya sabemos que si tenemos el mismo estado inicial y el mismo estado final, podremos irnos de un mismo punto, de un estado inicial al mismo estado final, por diferentes caminos, ¿sí? Y vamos a obtener diferentes cantidades de trabajo dependiendo del camino que escojamos. Por ejemplo, si nos vamos por el camino azul, el área bajo la curva es este. Si elegimos el camino celeste, el área bajo la curva va a ser este, solamente. Si elegimos el camino naranja, el área bajo la curva va a ser todo esto, ¿sí? Entonces, si usted empieza a sombrear, ¿sí?, cada una de estas cosas, por ejemplo, el trabajo para el camino azul es este. Usted puede cuantificar ese trabajo. Por la sombra, más o menos una determinada cantidad de trabajo, ¿sí? Si se va al isotérmico, ¿sí?, el trabajo sería todo esto. Y ahí me voy a sobrelapar con el amarillo, ¿sí?, porque sería todo esto. Fíjense que sería más trabajo, ¿no?, para el isotérmico, ¿ya? Y si yo fuera a irme por el camino naranja, entonces el trabajo sería todo este. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el trabajo, conclusión, el trabajo es una función de trayectoria, ¿sí? Ahí. El trabajo es una función de trayectoria. Mire que los tres caminos tienen cantidades de trabajo muy diferentes, ¿sí? Muy diferentes. Este, por ejemplo, el último que pinté es el que tendría la mayor cantidad de trabajo. Es decir, si el gas se va primero haciendo una expansión isobárica y después baja, ¿sí?, a hacer un proceso isocórico, ¿ya?, este trabajo que se produciría y el trabajo realizado sobre el sistema sería mucho mayor que si se hace por los otros dos caminos, ¿ya? Entonces, como dice acá, el trabajo en la expansión-compresión depende de la trayectoria seguida para ir del estado inicial al final. Esto quiere decir que el trabajo es una función de trayectoria, no es una función de estado como lo vimos con presión y con volumen, ¿sí? El trabajo es una función de trayectoria. Fíjense, por favor, por eso es que usted no ve una integral acá. Usted podría colocarla, y en algunos libros usted puede ver esto, ¿cierto? Pero esto es igual a esto, a escribirlo. ¿Por qué? Porque yo como no depende del estado inicial y del final, no puedo tener una integral, no puedo hacer este tipo de integrales definidas con esta función, ¿sí? Entonces, el dW o la integral del diferencial de volumen del trabajo me va a ser el trabajo como tal, ¿sí? Y todo va a ser una función de trayectoria, el trabajo, que depende del camino a seguir.
Ustedes pueden ver en los gráficos que están aquí, todos son el mismo estado inicial y el mismo estado final. Todos. ¿Sí? Y todos ustedes ven la sombra diferente. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que el trabajo, fíjense, todos tienen el mismo puntico inicial y el final. Todos. Partieron en el mismo estado inicial y el final, pero se fueron por caminos diferentes. Entonces, como dice acá, como conclusión, los diagramas presión-volumen son una gran ayuda para entender, por ejemplo, que para dos procesos que van desde el mismo estado inicial al mismo estado final, el trabajo puede ser diferente. ¿Por qué? Porque es una función de trayectoria. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que usted ahora identifique qué tipo de trabajo es. ¿Qué tipo de proceso es? Perdón. ¿Qué tipo de proceso? ¿Ya? Vamos a hacer entonces este ejercicio. Ejercicio número 1. ¿Sí? Calcule el trabajo máximo realizado sobre 10 gramos de oxígeno en una expansión a 20 grados centígrados desde una atmósfera a 0,3 atmósferas. Suponga comportamiento ideal. ¿Ya? Entonces, ustedes lo anotan en el cuaderno, chicos, lo van a anotar en el cuaderno. Ah, se me detuvo la función. Voy a compartir pizarra. Ustedes lo van a intentar hacer con lo que ya hemos visto. Los que lo saben hacer, chicos, por favor, háganlo y nos lo dicen, ¿ok? Es importante que se me hizo la pizarra. Ahí está. Ya, chicos. Tienen unos minuticos para hacerlo. A ver, estamos en la hora del descanso. ¿Sí? Entonces voy a dejar esto aquí. Vamos a irnos a un descanso. Voy a pausar grabación. Eso hacer. Vamos a hacer este ejercicio. ¿Alguien ya lo trabajó? ¿Lo hizo? ¿El ejercicio? A ver, ¿qué tipo de trabajo es este ejercicio? ¿Qué tipo de proceso, perdón? Porque nos preguntan el trabajo máximo. ¿Qué significará el trabajo máximo? O sea, nosotros lo que estamos viendo es el trabajo máximo que puede hacer el sistema. O sea, que es las expresiones que hemos visto nos sirven. Ahora, este proceso será, ¿qué tipo de proceso es? ¿Qué expresión es? Porque lo primero que nos dicen o que nosotros tenemos que saber es la expresión general, ¿no? Ya. Si no nos dicen que es irreversible, no nos dan pista de que es irreversible, entonces lo tomamos como un comportamiento, como un proceso reversible, ¿ok? Ya. Ahora, debemos de identificar el tipo de proceso, ¿sí? Ese es el segundo paso. Ya, una vez ponemos la expresión general, después identifiquemos el tipo de proceso. ¿Qué tipo de proceso es este? ¿Isocórico, isobárico o isotérmico? Benjamín Lara, por ejemplo, ¿nos puedes decir qué tipo de proceso es? Benjamín. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Qué tipo de proceso es? Mm, el que se mantiene el volumen constante, El que se pero mantiene el volumen constante, o no. Benjamín. Y Ian dice isotérmico. Porque, bueno,
¿Alguien dice otra cosa? Benjamín dice isocórico. ¿Quién dice isotérmico? Isotérmico igual, profe. Isotérmicos. Isotérmico, sí. ¿Por qué? Porque nos dice que es una expansión a 20 grados centígrados y normalmente cuando cambia la presión, cambia el volumen, a menos de que te digan que el volumen se mantiene constante, ¿sí? Entonces es isotérmico. Vimos una expresión para isotérmico. Dijimos que la presión teníamos que ponerla como nRT dividido B, ¿cierto? Después integramos y esto nos queda nRT por logaritmo natural de volumen inicial, perdón, volumen final, volumen inicial. Y ya sabemos por qué, ¿no? Ya sabemos por qué es así. Ya sabemos por qué nos queda esta expresión, volumen final dividido volumen inicial. ¿Ok? Bien, entonces, si ya tenemos la expresión, ya sabemos que es isotérmico, ya podemos poner la expresión. Ahora, lo único que tenemos que hacer es colocar los valores que tenemos acá, ¿sí? Si nos dicen 10 gramos de oxígeno, entonces podemos calcular las moles, ¿ya? Alguien que me calcule las moles por ahí de oxígeno, la vamos a poner por acá. Moles de oxígeno, alguien que me la diga, por favor, la calcule, la ponemos aquí. R, ya. ¿Cuál R vamos a usar? ¿Cuál R usaremos? Montserrat, Veroísa. ¿Cuál R deberíamos usar acá? Montserrat. ¿Está por ahí Montserrat? Sí, profe, el R. Sí, ¿cuál R? El R es la constante de los gases, ¿cierto? Sí, la constante de los gases. Debería ser el 0,082. ¿Qué unidades? Atmósfera. ¿Y por qué? ¿Tienes alguna atmósfera aquí con la cual... ¿Qué unidades son las de trabajo? Las de trabajo son... Ay, me perdí, profe, perdone. ¿Qué unidades? A ver, ¿quién le ayuda? Joule. Sofía Castillo dice Joule. Exacto, Sofía. Joule. Las unidades de trabajo son Joule. O calorías también pueden ser. ¿Sí? Joule. Claro. Sí, entonces ocuparía el 8,314 joules partido por mol Kelvin. Exactamente, como dice Matías en el chat. ¿Ya? Ya. Exactamente, ahí es cuando tú defines qué es lo que vas a usar, qué R vas a usar. Ojo con eso, que es importante saber qué R tengo que usar. Ahora, la temperatura, fácil, porque esa me la dicen, ¿cierto? 293 Kelvin. Listo, ¿cuánto le dio el número de moles a ustedes? ¿Quién me lo da? Número de moles, ¿a quién le dio? 0,313. Ya, a todos les dio lo mismo, 0,313.
¿Ya? 0,313 moles. Bien. Ya, tenemos entonces esos valores. Si alguien no le dio, por favor, me lo hace, no lo hace saber. Las dudas son para estos momentos. Volumen final, volumen inicial. Los tendremos que calcular. ¿Cómo los calcularíamos? Miren, como es comportamiento ideal, ¿cierto? Con PV igual a NRT, ¿no? Ya. Dividido presión final, ¿cierto? Entonces tenemos volumen final es igual a NRT por presión, dividido la presión final. Así podríamos calcular el volumen inicial y el volumen final también, con las respectivas presiones. Ahora, les consulto, ¿qué R usarían ustedes aquí para sacar el volumen? No me dejan hablando sola. Jacqueline Gallardo. El 0,082. El 0,082, atmósfera por litro, mol por Kelvin, bien también. Ya, exacto. Pero yo les quiero decir que no necesitas calcular el volumen final y el volumen inicial. No, ese cálculo se lo pueden ahorrar. ¿Por qué? Porque fíjense lo siguiente. Esto es un proceso isotérmico, ¿sí? Para los procesos, y lo voy a hacer con otro color, para los procesos isotérmicos, ¿sí? Donde la temperatura es constante, ¿sí? Si la presión disminuye, según la ley de Boyle, ¿ya? Si la presión disminuye, el volumen aumenta, ¿ya? Según ley de Boyle. Según la ley de Boyle, P1 por B1 o presión inicial, volumen inicial, por presión es igual a la presión final por el volumen final. Esto se cumple para comportamiento ideal, proceso isotérmico. Por lo tanto, si tú tienes una fórmula que me dice que el volumen final dividido el volumen inicial que tienes necesita los volúmenes, tú puedes aquí escribir que eso es igual a la presión inicial dividido la presión final por Boyle, ¿ya? Y no necesitas calcular los volúmenes. ¿Por qué no necesitas calcularlos? Porque ya puedes hacer con relación por ley de Boyle, hacer la relación con las presiones y te va a dar lo mismo porque la razón es la misma. La razón entre los volúmenes finales y el volumen inicial es la misma razón que la presión inicial dividido en la presión final. Además que te ahorras las aproximaciones, porque aquí te va a dar un volumen, vas a tener que aproximar, y si aproximas mal, aquí tienes un logaritmo. Y las cosas que están dentro de los logaritmos, ustedes saben que los errores dentro de un logaritmo se ponen más grandes, ¿sí? Es como dice cuando uno dice, oh, eso es exponencial o logarítmico, ¿cierto? Porque cualquier error allí se nota más, cualquier error en las cifras significativas. Entonces, mientras usted pueda echar mano a esto que sabe de las leyes de los gases ideales, úselo. No le digo que no lo puede hacer de la otra forma. Claro que sí, pero se ahorra tiempo y se ahorra aproximaciones y vas a tener un resultado más exacto. ¿Sí? Ya, entonces, lo pueden hacer así y eso les va a dar lo que les tenga que dar. ¿Sí? Si ustedes siguen esto les va a dar menos 917. ¿Ya?
menos 900. Aproximadamente, no sé bien, ¿sí? 0,013, ustedes ahí lo pueden hacer. 0,313, perdón. Por R, que es 8,314, por la temperatura, que es 93, por el logaritmo natural de la presión inicial, que es 1 dividido 0,3. Eso me da 217,9. ¿De acuerdo a por qué dio esto? A mí me dio 917 por la aproximación de las moles, ¿sí? Porque aquí se aproximó, el resultado es 0,325 y aquí se aproximó a 313. Pero está bien, ¿sí? Está bien. Esto es 300,09, perdón, 9, aproximadamente menos 918. No es mucho el cambio, ¿ya? Está bien, no hay problema con eso. Unidades Joule, por favor, manejen bien las unidades. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? ¿Les queda claro? Ya grabado. El calor para grabación, esto se me perdió para la grabación. Voy a bueno. Voy a grabar desde aquí porque dejé pausada la grabación y no lo grabé, así que retomo. El calor, entonces, nosotros lo definimos como una cantidad de energía, ¿sí? Que fluye a través de la frontera o de la pared o de un límite de un sistema en virtud del cambio de temperatura, de una diferencia de temperatura. Es así como nosotros podemos saber que si hace un día de verano, el calor, y hace mucho calor afuera, ese calor de afuera va a fluir por mi piel hacia adentro de mí y yo voy a sentir calor, ¿no? ¿Por qué? Porque está muy alta la temperatura afuera, más que en mi cuerpo. Ahora, si yo dejo una taza de café enfriando, entonces yo sé que el calor va a ir desde la taza de café hacia el exterior porque la temperatura del café es mayor. Entonces, siempre es un cambio. El calor no es algo que yo pueda medirle a un sistema, ¿sí? Cuando usted dice, este sistema tiene tanto calor, usted no puede decir que el sistema tiene tanto calor. Lo que puede decir es que en ese proceso de transferencia de calor, se transfirió tanta cantidad de calor, ¿sí? Pero no que el sistema quedó con este calor, no. Usted puede decir la temperatura del sistema, pero no el calor del sistema. Es decir, el calor no está asociado al sistema, sino al proceso, ¿ya? Bueno, como les había dicho, la caloría es la unidad, la primera unidad con la que se trabajó el calor y se define como la cantidad de calor necesaria para subir de 1 grado centígrado, entre 14 grados, 14.5 a 15.5, la temperatura de 1 gramo de agua, ¿sí? En el sistema internacional de unidades ahora usamos el Joule, que es lo que se denomina el equivalente mecánico de calor. ¿Por qué? Porque, ¿y cómo lo obtuvieron ese equivalente mecánico del calor? Hicieron un experimento donde a través de este trabajo mecánico, moviendo estas aspas, tenían que calentar el agua, ¿sí? ¿Cuánta agua? 1 gramo entre 14,5 y 15 grados centígrados. Cuando subió ese grado centígrado, ¿ya? Encontraron que se gastaba o se necesitaba 4,184 joules de trabajo. Y por eso este sería el equivalente mecánico de calor, ese valor. Entonces, esto sería una caloría y eso es lo que ustedes encuentran en Google cuando buscan el equivalente de caloría en Joule. Vamos a usar tanto calorías como Joule en nuestros ejercicios. Ya, y por último, para terminar, para poder obtener las expresiones de calor, así como trabajamos el trabajo, las expresiones de trabajo,
Entonces necesitamos incluir un concepto que es capacidad calorífica, ¿sí? Como dice acá, la capacidad calorífica se define como la cantidad de calor que se necesita para elevar la temperatura del sistema en 1 grado centígrado. Entonces, si por ejemplo yo necesito más calor para que el sistema suba su temperatura en 1 grado centígrado, quiere decir que la sustancia o mi sistema tiene más capacidad calorífica, tiene una gran capacidad calorífica, ¿sí? Entonces, a mayor calor que necesito para subir la temperatura del sistema en 1 grado, mayor sería su capacidad calorífica. Y de ahí se desprenden las expresiones que nosotros vamos a ver durante el día de mañana para el calor. Ya chicos, hasta aquí dejamos por el día de hoy. Que tengan un buen día. Nos vemos mañana.